Bueno, buenos días a todos los miembros de las diferentes especialidades y de medicina general que fueron convocados a esta charla. Es un placer para mí ver tantas caras conocidas, aunque sea solamente de forma virtual. Y de parte de la Universidad de Antioquia, de parte del Departamento de Cardiología Clínica y por supuesto de parte mía, les agradezco inmensamente la compañía en este tema. Vamos a hablar de la ecocardiografía en tiempos del SARS-CoV-2. Mi nombre es Karen García, para los que no me conozcan, yo soy residente de cardiología clínica de la Universidad de Antioquia. Quiero hacer unas advertencias antes de empezar la exposición, con el objetivo que podamos hacer una charla lo más constructiva posible. La primera de ellas hace referencia al contenido de la charla, entonces la evidencia que hay disponible es deficiente, casi toda tiene un origen que es chino, nuestra población probablemente no sea muy parecida. El conocimiento siempre está y estará en evolución, en este tema es aún más evidente. Conlleva un tiempo preparar una exposición, por lo cual probablemente algunas de las cosas que presente ya estén desactualizadas, me excuso por ello y no tengo una opinión del tema porque no considero que sean elementos suficientes para hacer juicios. Solamente voy a exponerles lo que otros han escrito. El objetivo de esta presentación es obtener el mayor beneficio para los pacientes con el menor costo, no solamente económico, sino también en el recurso humano posible, lo cual debería ser algo que siempre está presente en nuestra práctica, pero con la presencia de la pandemia se hace más notorio. Breves palabras sobre el virus. Es un virus de la familia Coronaviridae. Es un virus envuelto, RNA simple positivo, posee de 6 a 10 genes. Uno de estos es de replicación, otro es de transcripción y el resto son estructurales. Por ser un virus RNA sabemos que tiene una tasa de mutación no despreciable. La transmisión, y esto es muy importante por el tema que vamos a hablar a continuación, se sabe que es por gotas y por contacto cercano. Por el SARS que se presentó en 2003, transmitirse también de vía fecal oral y aerosoles. Con este virus lo hemos asumido, pero aún no lo hemos podido probar. La latencia es de 11.5 días con ese rango de referencia. El periodo de contagiosidad aún es desconocido. El reservorio, como todos lo sabemos, es el murciélago, es una especie específica de murciélago, pero no vale la pena pues mencionarla. El hospedero incidental es el pangolín y se presentó originalmente en la provincia de Hubei, China. La tasa de letalidad del virus es del 2.3% según los estudios iniciales. Estos son los síntomas. Sabemos que cada día se reportan casos con nuevas manifestaciones sintomáticas. Eh, Sin embargo, hay que intentar atenernos a lo común, o por lo menos a lo que sería más sospechoso. Entonces, dentro de los síntomas respiratorios, la tos y la disnea serían probablemente los más presentes. La rinorrea y el dolor de garganta son más raros. Los síntomas gastrointestinales, la náusea, la hipogeusia y la hiposmia, aunque estos probablemente sean más neurológicos que gastrointestinales. Y es extremadamente común la fiebre, más del 90% de los pacientes presentan fiebre. Dentro de los paraclínicos, en las imágenes de tórax podemos encontrar imágenes de esmerilado, engrosamiento septal y crazy paving. La linfopenia es común, la trombocitopenia es común y la PCR suele estar elevada. Y el diagnóstico, como todos sabemos, puede hacerse por medio serológico o puede hacerse por detección de la PCR viral. Este es un muy breve recuento histórico para que contextualicemos cuánto tiempo llevamos con el virus circulando. Más o menos entre el 18 y el 29 de diciembre del año 2019 se hospitalizaron 5 pacientes con una SDRA sin causa clara en la provincia de Hubei, en Wuhan. Uno de estos pacientes murió. El 2 de enero tenían 41 pacientes hospitalizados con SDRA
coronavirus, entre comillas, no se sabía cuál específicamente, y se asumió que tantos pacientes estaban contagiados por un contagio nosocomial. El 22 de enero habían 571 pacientes hospitalizados, de estos habían 17 muertos y ya estaban 25 provincias chinas. El 25 de enero habían 1.591 hospitalizados, 56 muertos y el 30 de enero había 7.734 hospitalizados en China y 90 en otros países que les escribí a continuación. A rescatar que ya estaba prácticamente en todo Asia, Taiwán, Tailandia, Vietnam, Malasia, Nepal, y que ya estaba tanto en Europa, en Canadá, en Finlandia, en Francia, en Alemania, como en Estados Unidos. Las diapositivas que se refieren a datos que son de fecha específicos, en la parte inferior pueden ver la fecha de la última actualización. Esto fue para el 25 de abril, 2.775.000 casos, 197.000 muertes y 750.000 personas recuperadas. Sabemos que el comportamiento de la pandemia ha venido cambiando a lo largo del tiempo y las poblaciones más afectadas han venido, digamos, trasladándose. Principalmente fue China, después estuvo en Europa y actualmente el foco más grande está en Estados Unidos. Acompañado de la pandemia, ha habido una epidemia de conocimientos. En PubMed se encuentran 6.971 artículos referidos a SARS-CoV-2, en Embase 37.181 artículos y en Google Scholar 144.000 artículos. Evidentemente es imposible revisar toda esta información, pero sí hay dos características las cuales revisé y quiero compartirlos con ustedes, y es porque es pertinente esta charla para un cardiólogo. Primero, porque la población más afectada será nuestros pacientes, y segundo, porque tiene manifestaciones cardiovasculares. Empecemos con la población. Esto es el estudio del CDC chino. Sabemos que China cambió en las últimas fechas los datos que han publicado, pero su CDC no ha sacado un estudio, entonces nos tendremos que quedar con el anterior. Para el 11 de febrero de 2020, ellos habían registrado 72.314 casos y los habían dividido de la siguiente forma: el 1% como asintomáticos. Estos pacientes que están como sospechosos y diagnosticados son exactamente los mismos pacientes que su sintomatología y paraclínicos son altamente sugestivos, pero no tienen confirmación virológica. La diferencia es que los casos diagnosticados solamente se pueden notificar como tal en la provincia en la que inició todo. Los casos sospechosos estarán entonces en el resto de China. Y los casos confirmados son aquellos en los cuales se pudo hacer PCR viral. De los casos confirmados son el 62%, que corresponde a 44.672. El personal de la salud para la población total es del 2.3%. ¿Y cuál fue el comportamiento epidemiológico? Los pacientes menores de 20 años, divididos por grupos etarios de 10 años, cada uno el 1%, los pacientes mayores de 80 años el 3%, y el grueso, por supuesto, va a estar en la población que es económicamente productiva y que probablemente va a ser la que está en más contacto con más personas y por tanto más susceptible de contagio. De los 20 a los 29 años fue el 8% y los 30 a los 79 años fue el 87%. De estos pacientes, el 81% presentó enfermedad leve, grave el 14% y estuviesen críticos el 5%. La letalidad fue del 2.3% y el 100% de estos casos se presentaron en los pacientes críticos. Pero no fue así para toda la población. De los mayores de 80 años, se sabe que la letalidad para este estudio fue el 14.8% y entre los 70 y los 79 fue el 8%. Y los enfermos cardiovasculares tuvieron una letalidad del 10.5%, los diabéticos del 7.3% y los hipertensos del 6%, bastante superior a la media. Esto es en Colombia. Para el 25 de abril teníamos 5.142 casos, 233 personas fallecidas, y esa es la distribución por edad.
A este lado pueden ver la tasa de letalidad, que fue una contribución que realizó a la presentación el doctor Edison Muñoz, por la cual estoy muy agradecida, es la tasa de letalidad por grupo etario. Ya sabemos entonces que los pacientes mayores se mueren más. Vamos a ver qué otras características podemos encontrar. Este es un estudio de las características clínicas de 113 pacientes que se murieron. Es un estudio retrospectivo, claramente. En el hospital de Toñi, con un punto de corte al 28 de febrero de 2020, tuvieron 799 pacientes hospitalizados y la idea del estudio era mirar los pacientes que ya tenían el caso cerrado, es decir, que ya estaban recuperados o se habían muerto. Un total de 274 pacientes. De estos quiero resaltarles lo siguiente. Miren la proporción entre los menores de 40 años y los mayores de 60 años. Como les presenté al principio, en realidad la proporción más enferma estuvo en estos dos grupos, pero si están hospitalizados es porque son más graves, entonces están más graves los mayores de 60 años. Y miren cuando se mira la tasa de letalidad, 83% de los pacientes que se murieron están en el grupo etario de 60 años o más. La tabla es muy extensa y muestra muchas comorbilidades buscando asociaciones. Sin embargo, solamente les resalté las que presentaron un mayor peso. Ni siquiera las que me competen como cardiólogo, sino las que presentan un mayor peso. Coincidencialmente son las que me competen como cardiólogo. Y les resalto la enfermedad cardiovascular. Solamente el 8% de la corte tenía enfermedad cardiovascular, pero cuando se miran las muertes, el 14% tenían enfermedad cardiovascular. Lo cual nos indica que nuestros pacientes probablemente tengan un desenlace fatal. Estos son los pacientes que tenían lesión miocárdica, falla cardíaca y pues la troponina y la del BNP como marcadores de estos. No le hicieron, no le midieron biomarcador a todos los pacientes, por eso los números les van a parecer que no coinciden, pero en resumen, el 44% de los pacientes tenían biomarcador troponina elevado. De este 44%, la mortalidad fue bastante alta, así de los pacientes que tenían troponina media y se murieron, el 77% estaban elevadas, mientras que de los pacientes que se recuperaron, solamente el 17% estuvo elevada. Cuando se mira si tienen antecedente de enfermedad cardiovascular o no, vemos que la mortalidad en esencia no cambia, lo que sí cambia bastante es la prevalencia. Pasa exactamente lo mismo con falla cardíaca. 24% de los pacientes tenían falla cardíaca diagnosticada, por decirlo de alguna manera, pero en los pacientes que se murieron, el 49% la tenían, mientras que solamente el 3% de los pacientes que se recuperaron. Y la distribución de si hay antecedente o no de enfermedad cardiovascular o hipertensión es exactamente la misma que lo que les presenté para troponina. Cuando se mira el biomarcador específicamente, entonces ellos ponen aquí un punto de corte de 15.6, pues porque ese es el límite superior de la normalidad. Y miren cómo la mortalidad, o mejor, como el 72% de los pacientes que se mueren tienen una troponina por encima de 15.6, mientras que solamente está presente en el 14% de los pacientes que se mueren. Y el BNP por encima de 285, que es lo que ellos ponen como punto de corte, está presente en el 85% de los pacientes que fallecen, mientras que solamente está presente en el 18% de los pacientes que se recuperan. Otro estudio, como les advertí al principio, esto es todo de origen chino. Esto es un estudio de factores de riesgo para pacientes hospitalizados en Wuhan. También es un estudio retrospectivo. Son dos hospitales que se abrieron con motivo de la epidemia, el hospital de Jijintan y el hospital pulmonar de Wuhan. Todos los pacientes adultos que se habían confirmado por laboratorio la infección por COVID-19 y habían sido dados de alta fallecidos antes del 31 de enero de 2020. Ellos hacen una regresión logística univariable y multivariable para explorar los factores de riesgo asociados con la muerte cardiovascular, con la muerte en el hospital, perdón. Y les resalto lo que es estadísticamente significativo y nuevamente la edad, por supuesto.
la presencia de hipertensión, la presencia de diabetes y la presencia de enfermedad coronaria, así como la troponina por encima del límite superior de la normalidad, todos por regresión multivariable son estadísticamente significativos, es decir, no es solamente un efecto de la edad para presentar un desenlace fatal. Este estudio, y digamos que es lamentable que solamente se consiga el preproof, por lo cual la imagen no es la óptima, pero quiero rescatar, este estudio no fue de mortalidad, esto es una revisión sistemática y metaanálisis en la cual se presenta hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular y enfermedad respiratoria como predictores o como prevalencia mejor para enfermedad grave, no para mortalidad. Entonces, no solamente se van a morir más, sino que se van a enfermar más grave, lo cual pues obviamente va de la mano, pero también es importante tenerlo en mente. Entonces, miren cómo hipertensión fue estadísticamente significativo, enfermedad cardiovascular también lo fue, enfermedad respiratoria también lo fue, y el único que pasa el intervalo de confianza es diabetes, pero pues está bastante amplio el intervalo de confianza y la tendencia es muy clara. Ya tenemos claro que nuestra población sea probablemente la más afectada por la enfermedad. Ahora hablemos de las manifestaciones cardiovasculares. Esto es una imagen que se ha presentado en múltiples conferencias. Les quiero resaltar algo. Los mecanismos por los cuales se enferma el sistema cardiovascular son esencialmente los mismos, pero las manifestaciones pueden ser diferentes. La activación del sistema simpático va a llevar a un mismatch de oxígeno y eso puede generar falla cardíaca, infarto agudo de miocardio. La estimulación exclusiva del sistema cardíaco favorece la presencia de arritmias y la presencia de hipoxia secundaria al SDRA, pues no es exactamente un mismatch, pero sí disminuirá el aporte de oxígeno y precipitará infarto y falla cardíaca. Eso solamente hablando de los pacientes que tengan una enfermedad y suponiendo que el virus no tuviera ninguna implicación cardiovascular. Pero esto no es así. Sabemos que el receptor del virus es el AC2. El AC2 está presente en células endoteliales, en pericito y en el miocardio. Además, por supuesto, de células pulmonares y del sistema inmune, lo cual repercute directamente en la salud cardiovascular. Genera activación endotelial y activación de los pericitos, lo cual, aunado a la activación inmune, favorece la disrupción de la placa y el infarto o la disfunción microvascular en algunos pacientes. Además, la presencia de la infiltración miocárdica por el virus favorece la presencia de miocarditis, lo cual puede precipitar falla y arritmias. Y la tormenta de citocinas por sí misma precipita también falla cardíaca y arritmias. Entonces, no solamente por el estrés cardiovascular que implica estar gravemente enfermo de forma sistémica, sino también por un efecto molecular propio sobre el sistema cardiovascular, es más que un espectador. Vamos a ver eso en la forma de la evidencia que tenemos disponible. Esto es un estudio retrospectivo unicéntrico en Wuhan entre enero de 2020 y febrero de 2020. En el eje de las X tenemos acá la PCR y en el eje de la Y la troponina. Miren, estas gráficas no son tan fáciles de interpretar, pero básicamente lo que muestra es que hay una clara correlación entre la troponina y la inflamación. Y después se correlaciona la troponina con el BNP y también están claramente correlacionadas. Entonces, entre más inflamado esté el paciente, más probable es que su sistema cardiovascular se afecte. Hasta aquí nada nuevo. Cuando miramos los desenlaces, que es probablemente mucho más interesante, miremos el cambio de la troponina en los pacientes que tuvieron desenlace fatal versus los pacientes que se curaron y el cambio en el BNP versus los pacientes que se curaron. Como podemos ver acá, esto es estadísticamente significativo, las diferencias entre un grupo y el otro. Y quiero resaltarles algo que estuvo a lo largo de todos los estudios que revisé y es la presencia de la troponina elevada en la semana previa a la mortalidad. Parece que es un marcador bastante sensible. Esto fue el comportamiento clínico global
los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular de base y troponina elevada, esto era troponina T, pero estaba elevada, tenían una mortalidad del 69%. Los pacientes que no tenían enfermedad de base, pero tenían troponina elevada, tenían una mortalidad del 37%. Los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular de base y troponina elevada tenían mortalidad del 13%. Y los pacientes que no tenían ninguno de los dos factores tienen una mortalidad del 7%. Ahora nos queda la duda por qué mecanismo se genera esa elevación, y eso es lo que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Esto es también una cohorte de forma retrospectivamente hecha en un hospital de tercer nivel entre enero 6 y febrero 20 de 2020 con diagnóstico confirmado de COVID-19. Eran 112 pacientes. De esos pacientes, 42 tenían troponina por encima del límite superior de la normalidad y ellos definieron que había miocarditis si la troponina estaba 3 veces por encima del límite superior de la normalidad y tenía adicionalmente uno o más de los siguientes: fracción de eyección menor al 50%, trastornos segmentarios, una pared del ventrículo izquierdo mayor a 10 milímetros, derrame pericárdico mayor a 5 milímetros o cambios en el ST. De estos pacientes, 14 cumplían los criterios. El del desenlace principal era un compuesto de ingreso a UCI, necesidad de ventilación mecánica, necesidad de ECMO y muerte. Arriba está el resultado de los pacientes que tenían miocarditis posible, definido como ellos lo pusieron. El 2% de los pacientes que no tenían enfermedad severa tuvieron miocarditis posible, mientras que casi el 20% de los pacientes que tenían enfermedad severa tenían miocarditis posible. Y cuando miramos el desenlace compuesto que les mostré, llega a ser al 38% de los pacientes que tenían miocarditis posible, los que tenían el diagnóstico de miocarditis. Perdón, los que tenían el desenlace compuesto, los que tenían el diagnóstico de miocarditis. Lo interesante de esta tabla es que muestra varios hallazgos ecocardiográficos y que uno podría llegar a pensar que son predictores o no. Y les subrayo, aunque hay varios estadísticamente significativos, les subrayo los que probablemente clínicamente van a ser significativos, porque los otros, la diferencia entre un factor y otro es demasiado discreta para que se pueda considerar útil en la clínica. Signos de hipertensión pulmonar, miren cómo solamente estaban presentes en el 2% de los pacientes que tenían enfermedad no severa, mientras que estaban en el 20% los que tenían enfermedad severa. Cuando miramos el desenlace compuesto, estaban presentes en el 35% de los que tenían enfermedad severa y solamente en el 5% de los que no tenían este desenlace compuesto. Derrame pericárdico mayor a 5 milímetros, 6% en no severa, 28% en severa, 41% en desenlace compuesto y 11% en la ausencia de desenlace compuesto. Y la troponina, ellos pusieron 2 puntos de corte, uno el límite superior de la normalidad y otro 3 veces el límite superior de la normalidad, que fue como definieron miocarditis. Y miren como el 83% de los pacientes que tuvieron el desenlace compuesto tuvieron una troponina elevada, contra solamente el 20% de los que no lo tuvieron. Sabemos que el diagnóstico de miocarditis siempre ha implicado un reto. Desde el advenimiento de la resonancia probablemente se ha facilitado. Pero digamos que hay algunos reparos a lo que se presentó anteriormente de cómo definieron ellos miocarditis. Les voy a presentar un compendio de lo que encontré reportado que, digamos, tuviese un valor clínico de miocarditis en esta epidemia, en esta pandemia. La primera es una mujer de 21 años, con una troponina que estaba por encima del límite superior de la normalidad, un NT-proBNP también por encima. El electrocardiograma tenía retraso inespecífico de la conducción, contracciones ventriculares prematuras. En el ecocardiograma anotaron escuetamente disminución de la fracción de eyección. La coronariotac fue normal y en la resonancia tenía aumento de la masa, edema, realce tardío difuso y T1 nativo aumentado. Lamentablemente en el reporte no pusieron cuál fue el desenlace de la paciente. La segunda es una mujer de 53 años, con troponina también por encima del límite, NT-proBNP también. En el EKG había voltaje bajo generalizado y había elevación general del ST con depresión en B1 y ABR.
El ecocardiograma mostraba una FEBI del 40%, pared de 14 milímetros, un derrame pericárdico de 11 milímetros y trastornos segmentarios que se corroboraron en la resonancia. Por ese hallazgo se llevó a coronariografía, la cual fue normal, y en la resonancia se encontró una FEBI del 35%, hipocinesia predominantemente en ápex, EM realce tardío junto con derrame pericárdico. El desenlace fue mejoría. Tercera paciente también es una mujer de 43 años con los biomarcadores elevados y esta paciente tenía elevación del ST en B1, B2, ABR y depresión en B4, B6 con prolongación del QT y presencia de onda azul. Tenía una disminución de la fracción de eyección del 43%, hipocinesia de la pared inferolateral. Por los trastornos segmentarios se llevó a coronario TAC, la cual fue normal. Se le hizo resonancia, la cual mostraba una FEBI del 64%, hipocinesia basal, media y edema. Como no quedaron tan convencidos, se llevó a biopsia y en la biopsia se encontró infiltración por linfocitos TCD3, edema y la presencia de SARS-CoV-2. No había, pues había escasa necrosis y no había fibrosis. El desenlace fue alta sin síntomas. Un paciente masculino, también los biomarcadores elevados, taquicardia sinusal, el ecocardiograma tenía una fracción de eyección del 32% y dilatación del ventrículo izquierdo, no se realizó coronario TAC, no se realizó resonancia y a pesar de que el paciente mejoró la infección inicial, finalmente tuvo una sobreinfección bacteriana y murió. Y finalmente, un paciente de 37 años con los biomarcadores francamente elevados, el EKG con elevación del ST de 2 de 3 ABF, el ecocardiograma con fracción de eyección del 27%, dilatación de las cavidades y derrame pericárdico, se llevó a coronario TAC, la cual fue normal, no se le realizó resonancia y el desenlace fue mejoría y alta. La primera manifestación entonces será la miocarditis y por lo menos en uno de los casos tenemos infiltración directa del virus. Hablemos ahora de síndromes coronarios agudos, aunque dentro de las charlas que están programadas del departamento, posteriormente les van a ampliar bastante ese tema. Esto fue un estudio de 6 centros en Nueva York, pacientes con elevación del ST focal o difusa al ingreso o durante la hospitalización con la infección confirmada, 50% se llevaron a coronariografía y 94% se llevaron a ecocardiografía. Les quiero resaltar dos cosas. Primera, la historia de enfermedad coronaria no estuvo en ninguno de los pacientes que tuvieron infarto de miocardio y estuvo en el 30% de los pacientes que tuvieron injuria miocárdica, lo cual va a dificultar un poco nuestro trabajo. Pero el dolor torácico solamente estuvo en uno de los pacientes que tuvo injuria miocárdica y estuvo en el 62% de los pacientes que tuvieron infarto con miocardio, lo cual nos lleva a probablemente una de las conclusiones muy grandes de la charla y es que la clínica en esta enfermedad nos va a seguir siendo de ayuda afortunadamente. Cuando miramos los hallazgos electrocardiográficos, el 100% de los pacientes con infarto de miocardio tuvieron una elevación focal, el 60% de los pacientes con injuria miocárdica la tuvieron, el otro 40% la tuvieron de forma global. En la ecocardiografía, el 75% de los pacientes de infarto con miocardio tuvieron trastornos segmentarios, mientras que ninguno de los pacientes que tuvieron injuria miocárdica. Y de los 6 pacientes que se llevaron a coronariografía con infarto de miocardio, pues el 100% tuvo un hallazgo relevante, mientras que ninguno de los pacientes que tuvo injuria miocárdica lo tuvo a la coronariografía. Takotsu, hasta anoche solamente encontré 2 casos que estuvieran reportados en revistas indexadas de Takotsu. Solamente les traigo uno de ellos porque el otro es muy parecido. Es una mujer de 83 años, es hipertensa. Ella consultó por un cuadro de 5 días de evolución de disnea leve y tos no productiva asociado a dolor retroesternal no irradiado. El biomarcador dio francamente elevado. La ecocardiografía mostró hiperdinamia de los segmentos basales con dilatación apical. La paciente se ingresó y empezó a ser manejada como falla cardíaca. Ya les voy a mostrar la coronariografía. 3 días después desarrolló fiebre, pero mejoraron los síntomas de falla, se le aisló el SARS-CoV-2 y fue dada de alta a los 10 días con mejoría sustancial en la ecocardiografía y solo se tuvo manejo de falla cardíaca. Estos son los hallazgos electrocardiográficos en la coronariografía y en la ventriculografía. Creo que el caso es bastante ilustrativo. Tromboembolismo pulmonar. Entonces, hemos tenido últimamente muchas noticias del aumento de la incidencia de tromboembolismo pulmonar y de otras manifestaciones trombóticas a lo largo de la pandemia.
Esto es un estudio de pacientes de UCI. Todos los pacientes con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 ingresados a la UCI, pues eran 2 UCIs, desde el 7 de marzo hasta el 5 de abril, fueron 184 pacientes. Solo se les buscaba trombos si clínicamente había sospecha del mismo, no era una tamización de rutina. Y fueron seguidos hasta el alta de la UCI, hasta la muerte o hasta que se terminó el estudio el 5 de abril. Todos los pacientes tenían dosis de tromboprofilaxis. Fueron 25 pacientes con tromboembolismo pulmonar, 18 de esos segmentario y 7 subsegmentario. Ninguno de los pacientes se les realizó ecocardiografía, todos fueron diagnosticados por angiotac. Nos queda muy claro entonces que la población con riesgo cardiovascular es la más afectada en esta pandemia y probablemente el mayor número de pacientes hospitalizados van a estar dentro de este grupo. Y nos queda también claro que el corazón no es solamente un espectador en la enfermedad grave sistémica que se puede presentar, sino que probablemente va a ser un activo en la misma. Por eso es importante poner unos puntos de acuerdo. Y les voy a presentar el resumen que pude sacar de las diferentes recomendaciones que dan las sociedades de ecocardiografía. Esta es la EACVI, que es la Sociedad Europea de Imágenes Cardiovasculares. La ESC también sacó unas guías, no es una guía porque ellos expresamente ponen que no es una guía, unas sugerencias de manejo con una parte sobre las imágenes cardiovasculares. La ACE también sacó su comunicado, aprovechó la pandemia para sacar esta que sí es una guía de POCUS y las ecocardiografías hechas a la cabecera del paciente, o mejor, hechas no necesariamente por ecocardiografista. Esta es la recomendación de la Sociedad Canadiense de Ecocardiografía, esta es lo que recomienda la CICIAC y finalmente la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Vamos a hablar de unos principios inicialmente, que esto es válido para todas las imágenes. ¿Qué recomendaciones se tiene que hacer para los pacientes? Los pacientes de riesgo bajo, y eso está definido como pacientes que no tengan ningún signo o síntoma que haga pensar en la infección por SARS-CoV-2, asociado a una prueba negativa reciente o estar en un momento de baja prevalencia, es decir, en los países en los que vaya pasando el brote, o si se tiene el reporte por comunidades también sería válido. En estos pacientes el uso de mascarilla quirúrgica es preferible, pero no obligatorio. En los pacientes de riesgo moderado, que es aquellos en los cuales tienen unos síntomas dudosos o pertenecen a regiones en las cuales hay una circulación alta, siempre será obligatorio. Y en los pacientes que tienen riesgo grave, que son aquellos que tienen una clínica clara o los pacientes que están confirmados, el uso también es obligatorio, por supuesto. ¿Qué es importante además para tener en cuenta en todas las imágenes? Que esto siempre sea un equilibrio entre el riesgo de contaminación del personal, de enfermería, técnicos, médicos, del equipo, o sea, del aparato como tal, y de la gente que se encuentra en el camino, y se los puse porque me pareció muy importante epidemiológicamente hablando. Probablemente después de que un paciente se sepa infectado, podremos seguir adecuadamente con quién y con qué tuvo contacto. Sin embargo, la gente que se haya encontrado a ese paciente en el camino, con la que haya compartido, por ejemplo, el ascensor, no va a ser identificable. Entonces hay que preguntarnos si es suficiente el diagnóstico clínico, si aparte de la ayuda imaginológica requerimos otra ayuda, lo cual probablemente hará que prefiramos esta otra ayuda si es más definitiva. Si el resultado es confirmatorio, si cambiaría el tratamiento, y si el resultado es negativo, si cambiaría el tratamiento. Adicionalmente, esto es una recomendación que dan a lo largo de todas las guías, se debería posponer todo lo que sea lectivo. Con esto en mente, entonces habría que elegir la técnica con mayor rendimiento y menor exposición posible, y para esto siempre está disponible la asesoría de unas u otras personas, que digamos que eso es otro de los mensajes grandes de la pandemia, y es que esto es un trabajo conjunto. Probablemente las únicas guías que hablan de qué hay que hacer en pacientes que no tengan la infección por coronavirus sean la guía de la ESC y la guía de la EACVI. Y esto es un resumen. Entonces, ¿qué dicen ellos de forma abreviada? Que los estudios de medicina nuclear se deberían de suspender todos.
que los estudios de resonancia magnética cardíaca y coronario TAC deberían suspenderse para los pacientes que sean ambulatorios, al igual que la ecocardiografía transtorácica, con unas excepciones que ya les voy a mostrar. Las pruebas de esfuerzo también se deberían suspender todas. Y la ecocardiografía transesofágica quedaría reservada para los pacientes que no estén estables y que definitivamente les va a cambiar el manejo. Esto es para pacientes sin infección por coronavirus, simplemente por el contexto de la pandemia. La EACVI tiene unas recomendaciones claras para realizar imágenes, específicamente de ecocardiografía transtorácica, en pacientes sin infección y que, pues, digamos que no caben en ese grupo de estables. Los pacientes que tengan diagnóstico de nuevo de falla cardíaca NIJA 3 o 4, los pacientes que tengan falla cardíaca conocida, tengan una descompensación, siempre y cuando haya una posibilidad de intervención no médica, el dolor torácico o el síncope de origen presunto valvular, la endocarditis, el infarto sin elevación del ST con signos de inestabilidad para priorizar la revascularización y el infarto con elevación del ST, la recomendación de ellos es realizar ventriculografía, digamos que para evitar la ecocardiografía, y solamente si hay inestabilidad hemodinámica posterior a la revascularización o se sospechan complicaciones mecánicas, se debería realizar ecocardiografía. Ya entrando en tema de los pacientes que tengan infección por COVID, entonces, ¿qué debemos tener claro? Que la troponina y el BNP se van a elevar probablemente en todos los pacientes que tengan neumonía por SARS-CoV-2, porque esto es una manifestación, digámoslo así, usual de la neumonía, que en ausencia de clínica o electrocardiograma sugestivo, las elevaciones discretas, y ellos hablan de discretas como menor a 2-3 veces el límite superior de la normalidad, no ameritan una aproximación como infarto tipo 1, y esto quiero dejarlo muy claro, y que si usted solicita troponina, tenga en cuenta cómo lo está haciendo, si como diagnóstico o como pronóstico. Si lo está haciendo como pronóstico, como parte de su cohortización, es perfectamente válido, pero si lo está haciendo como diagnóstico, sepa que solamente lo debe hacer si sospecha disfunción del ventrículo izquierdo o la presentación clínica sugestiva de un infarto tipo 1, que como ya les mostré, digamos que en la serie de casos del New England, se acompaña siempre de dolor torácico. Y es importante que el dolor torácico es un dolor torácico típicamente anginoso. ¿Qué hace respecto al ecocardio en los pacientes con infección presunta o infección confirmada y que no tengan antecedentes cardiovasculares? Si tienen disnea, solicitar péptido natriurético, pues el que tenga disponible NT o NP. Si está normal o ligeramente elevado, queda excluida la causa cardiovascular y solamente si está elevado significativamente se debería hacer ecocardiografía. Si tiene inestabilidad de causa presunta cardiovascular, si tiene signos de disfunción ventricular derecha, hipertensión pulmonar y la endocarditis, quisiera hablar 2 palabras de la ecocardio transesofágica. Esto no es de la pandemia, esto es mucho antes de la pandemia. Las indicaciones de ecocardio transesofágica. Entonces recordemos que solamente se debe hacer cuando la ecocardiografía transtorácica no otorgue la información suficiente que cambie la conducta clínica, es decir, siempre debe ser pedida una ecocardio transtorácica, o para guía de cierre de dispositivos o guía intraoperatoria, que es por supuesto otro tema diferente al que estamos tratando. Y esto lo dice la guía de endocarditis. En los pacientes que tengan sospecha clínica de endocarditis infecciosa, siempre se debe preceder de una ecocardio transtorácica. ¿Cuál requiere ecocardio transesofágica? Es algo que podríamos discutir en otro seminario, pero este no es el momento, pero es como lo que les quería resaltar. Siempre precedida de ecocardio transtorácica. En los pacientes que tengan antecedente de enfermedad cardiovascular y tengan infección presunta, hay que saber que el aumento en la demanda metabólica y la reducción en el aporte de oxígeno por la infección pulmonar puede precipitar la descompensación de la enfermedad. ¿Qué implica esto? Que la imagen solamente se debe realizar si va a cambiar la conducta y si el paciente es candidato a terapias avanzadas. De resto, probablemente no va a cambiar nada en el manejo y se aumenta el riesgo de exposición a la gente. Y esto se los traje resaltado porque creo que es como el resumen más claro de todas las guías de ecocardiografía. Evite la ecocardio transtorácica o transesofágica en los pacientes que tengan un resultado que probablemente no cambie el pronóstico ni el tratamiento, y
La ecocardio transesofágica implica un alto riesgo de aerosolización, por lo cual exponer a los pacientes, exponer al personal de salud probablemente implique unos riesgos y para asumir ese riesgo se debe sopesar y se debe considerar que en realidad contribuye al manejo del paciente. Y si hay una alternativa imaginológica, pues lo indicado es la alternativa. Vamos a hablar ya de los puntos claros y probablemente esto, digamos, sea muy diferente a lo que estamos acostumbrados todos, de qué recomiendan las sociedades de puntos técnicos de la ecocardiografía en los pacientes con infección. Primero, prefiera dispositivos manuales o handheld. Ellos hablan específicamente de tabletas o de los que son portables totalmente porque van a ser más fáciles de limpiar. La limpieza debe ser con agua tibia y jabón, seguida de desinfectante, y se debe cubrir el equipo sin limitar el trabajo. Esto es muy importante porque el tiempo es oro, en el sentido de que los personal de salud que realiza la ecocardiografía debe exponerse el mínimo tiempo posible. Y si por cubrir el equipo se limita la maniobrabilidad, pues el personal de salud se va a exponer mucho más tiempo. Se sugiere omitir sincronización con el electrocardiograma. La ecocardio transesofágica considere siempre otras estrategias y la verdadera contribución al caso. Si, y eso es una cuñita específica que les quiero hacer, si se solicita para ver el trombo en la auriculilla porque el paciente necesita ser cardiovertido, la TAC aporta muy buen rendimiento diagnóstico y la ecoestrés definitivamente no se debe hacer en pacientes con infección presunta o sospechada, entonces siempre que en su escenario clínico consideren que lo indicado es hacer una ecoestrés, se debería cambiar por una coronariografía por TAC. Esto nos viene a cambiar a todos el panorama. Digamos que esta es la división clásica de la ecocardiografía. Está el POCUS, la ecounidad de cuidado crítico y la ecocardiografía. Tiene unas características puntuales. El POCUS se hace según la sospecha y se va y se mira solamente la sospecha. La ecocardiografía en la unidad de cuidado crítico es adicional a la sospecha las cosas que se deben mirar en cuidado crítico, la volemia, los pulmones, etcétera, etcétera. Y la ecocardiografía, como sabemos, es una evaluación completa y con técnicas avanzadas. El reporte de los hallazgos en el POCUS es solo lo relacionado, en la eco en cuidado crítico es todo lo obtenido, lo mismo que en la ecocardiografía. La cuantificación es opcional en el POCUS, preferible en el cuidado crítico y mandatoria en la ecocardiografía. Pero esto, digamos que hay que adaptarlo a los tiempos actuales. Entonces surge esta propuesta de la EACPI de qué debería mirar el ecocardiografista o el técnico en ecocardiografía cuando realice la imagen. El ventrículo izquierdo, función global sistólica con fracción de eyección, que puede ser estimativa visual, no necesita ser cuantificada, signos de disfunción regional y dimensión de la cavidad diastólica final. El ventrículo derecho, función global, sea como TAPSE o como cambio de área fraccional, dimensión de la cavidad diastólica final, y esto sí me parece un poco más difícil, pues todos sabemos las dificultades con el ventrículo derecho, y la regurgitación tricuspidia. Válvulas, solamente si hay signos graves de enfermedad valvular, y a profundidad solamente si tiene importancia clínica para el manejo. De resto es una visión muy rápida. Y pericardio, engrosamiento o derrame, nada más. Estas son solamente unas imágenes que les trae de las vistas clásicas y pues lo que adicionalmente podría mencionar el personal de cuidado crítico respecto a la evaluación pulmonar, la consolidación también pulmonar, la dilatación de la vena cava inferior y el derrame pleural. Y vamos a hablar de un tema que probablemente trajo a muchos a esta charla, que es la bioseguridad. La última actualización que hizo el Instituto Nacional de Salud respecto al contagio de personal de salud en Colombia, y acá quiero hacer una cuña, es significativo que el Instituto Nacional de Salud lo esté reportando porque, como les voy a mostrar en los otros países, da mucha dificultad de encontrar el reporte. 306 personas de las 4.561 personas que estaban infectadas para esa fecha, o sea, el 6.7%, eran personal de salud. De esos 4 habían fallecido, 66 estaban recuperados, 50 en estudio de recuperación y 186 en aislamiento. En el mundo, y de verdad, la única fuente donde pude encontrar fue en
un check, en un check de la contribución mundial que hay para verificar las noticias y evitar las fake news, porque de resto la mayoría de ministerios tienen este dato muy escondido. En España, 37.000 pacientes de los 207.000 pacientes que había para el 17 de abril eran personal de salud. Esto equivale más o menos a un 18%. En Italia 16.000 de los 159.000, esto es como un poquito más del 10%, y en Argentina era el 14% de los infectados. Entonces vamos a hablar de bioseguridad. Entonces, respecto a la bioseguridad, en la ecocardiografía transtorácica, el lavado de manos, por supuesto que es obligatorio, esto es ahora y siempre. La mascarilla quirúrgica es preferible en el paciente de bajo riesgo, como ya se los definí, de resto es obligatoria, y si el paciente es de riesgo avanzado, de riesgo grave o confirmado, pues la idea es usar una mascarilla de alta protección, como una N95 o una N99 o sus equivalentes en la clasificación europea. Las gafas y la ropa protectora no serán necesarias en el bajo riesgo, pero de resto la idea es usarlas. La visera, la careta, no se debería usar o no se necesita en el bajo riesgo ni en el moderado riesgo, pero es obligatoria en el alto riesgo. ¿Qué tan completo debe ser el estudio? Entonces, en el bajo y en el moderado la idea es que sea completo, pero en el alto riesgo definitivamente hacer el estudio Focus como les expliqué anteriormente. Y la protección del equipo en el bajo riesgo no se requiere, en el riesgo intermedio es proteger los cables y el transductor, y en el alto riesgo es protegerlo de forma global. Esto es un ejemplo del servicio de ecocardiografía del Hospital San Vicente Fundación. Así se protegió el equipo para llevarlo a una de las UCIs con un paciente que requería la imagen. Por supuesto, si el equipo puede estar en la UCI y el ecocardiografista está adaptado a este equipo, porque esto es un punto importante, aunque el equipo esté en la UCI, si el ecocardiografista no lo conoce, pues va a demorar más. Digamos que pues ahí empezaríamos a encontrar beneficios y perjuicios, pero si no se puede tener un equipo exclusivo para esos pacientes que sea útil para el ecocardiografista, pues esta sería la manera de protegerlo. Y este es el traje del que veníamos hablando. Entonces el traje incluye el gorro, debajo tiene que ir un traje de mayo o una pijama quirúrgica o como le quieran decir. Este digamos que es como la vestimenta del personal. Encima de esto tiene que ir la bata quirúrgica, que es impermeable y cerrada a 360 grados. Y digamos que las gafas, la mascarilla que es N95 o N99 si se tiene, la careta, dobles guantes y dobles botas o polainas, como le quieran decir. Adicional a eso, se recomienda que el cabello esté recogido, que no tenga rastros de barba, porque la barba impide el sello con la N95. Los aretes, los anillos, las pulseras, los relojes, etcétera, son fomites, y pues que el personal esté bien hidratado, pues porque el traje es muy caluroso, y siempre ir al baño antes para no tener dificultades una vez vestido, porque la vestida y la desvestida es bastante dispendiosa. Con ecocardiografía transesofágica, nuevamente el lavado de manos pues es obligatorio, por supuesto. La mascarilla y los guantes serán obligatorios para todos, obviamente en el riesgo alto y confirmado, dobles guantes y mascarilla especial. En todos habría que usar ropa protectora, o protección de los ojos, o sea, gafas, y la visera o la pantalla, o la, sí, como le quieran decir, el head cap, y el kit avanzado para los pacientes que estén confirmados o que tengan alto riesgo. Esto pues depende de cada institución y lo que hayan acordado en cada institución. Nuevamente el estudio será preferiblemente completo en los pacientes de riesgo bajo e intermedio y focus en los pacientes que sean de alto riesgo. Y la protección del equipo es exactamente lo mismo que ya les había comentado. ¿Qué conclusiones tenemos? Es probable que el sistema cardiovascular sea afectado en el curso de la enfermedad. Eso no implica que a todos los pacientes se les deba realizar búsqueda, pues probablemente no vaya a cambiar la conducta. La clínica siempre ha sido nuestra mejor aliada, entonces si la clínica lo sugiere, sí hay que buscarlos, si no lo sugiere podemos estar tranquilos. Los exámenes, incluida la ecocardiografía en pacientes con infección presunta o confirmada, se deben evitar si no va a implicar cambio en el tratamiento. La cuñita de que la eco transtorácica siempre va antes de la eco transesofágica.
y evitar la exposición del personal y de los equipos, pues fue fuente potencial de contagio. Si se necesita, pues se hace, pero si no, la idea es evitarlo. Muchísimas gracias y muchas gracias a las personas que estuvieron detrás de la presentación, colaborándome con toda la información y las asesorías.